Esto es Noticias entre Políticos. Karen Ricardo Corniel, diputada y candidata a diputada por el PLD, especialista en propiedad intelectual, abogada. Rogelio Genao, diputado, secretario general PRCC, ingeniero forestal. Josefa Castillo, diputada provincia Santo Domingo Circunscripción 3, vicepresidenta nacional del PRM, psicóloga y maestra. Aníbal Díaz Rodríguez, vicepresidente del PRD, abogado, candidato a diputado Distrito Nacional. Guadalupe Valdés, diputada nacional, economista. Esto es Noticias entre Políticos. Amigos, ¿qué tal? Buenas noches, sean todos bienvenidos a esta edición de Noticias entre Políticos. Les saluda Catherine Hernández, encantada de acompañarles como siempre en este espacio, a ustedes en sus casas, donde quiera que estén, y a nuestros distinguidos panelistas. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Catherine. ¿Cómo estás, Rogelio? Buenas noches, buenas noches. Un corbatín azul. Excelente. Azul y siempre encantado de la penetración que tiene este espacio en el interior del país. Estuve por casi la frontera de la cordillera central, casi en el Pico Duarte, y ahí ven Noticias entre Políticos. Es verdad. Le mandaron saludos a Karen, a Josefa, Gracias. Guadalupe, a Alexis y a Bertico. Bertico tiene un fan tremendo allí en Manabao, en la ciénaga de Manabao. Qué bueno. En Los Dajaos. Un saludo a esa audiencia que tenemos en esa parte de la República. Bueno, también aprovechamos para dar la bienvenida nuevamente a la diputada Guadalupe Valdés, que estuvo unos días de trabajo. Diputada, aquí usted hizo falta, escribían por Twitter que hacía falta la diputada Guadalupe. ¿Cómo estuvo? ¿Bien? Sí, bueno, estuve unos días ausentes porque estuve en Panamá en 2 eventos, uno sobre el Código Internacional para el tema de la comercialización de los sucedáneos de la leche materna, que me parece un tema esencial por el derecho a la alimentación, sobre todo de los infantes, y también en la 12ª Asamblea de Parlaméricas, de la cual la Cámara de Diputados es parte. Bueno, además la diputada, gracias, diputada Valdés, la diputada Karen Ricardo está en la recta final de esa campaña Ponte en Forma con Karen. Así es, vuelvo con mi anuncio y todo, porque el domingo 13 a las 8 de la mañana estaremos ahí con tremendo duatlón y un zumba party desde las 8 de la mañana, Genao. Miren, no quiero excusa, ahí vamos todos a hacer ejercicio, va a haber bicicleta, carrera de 6 kilómetros y todo el mundo está apoyando esa hermosa actividad. Ha dado resultado, ella está bastante delgada. Vamos a ponernos a cuidar nuestra este espacio de mujeres. Hay gente que me ha bonitas cuestionado, e digo, pero eso es truco. Digo, no, eso no es truco. Eso es Ponte en Forma con Karen. Así es. Estamos además haciendo esta introducción un poco larga. El tema de hoy ya ustedes saben cuál es. No hay mucho más de qué hablar. El día de hoy político, absolutamente acuerdo electoral de dos organizaciones que han sido antagónicas durante años en la República Dominicana. Va a ser difícil para muchas personas ver en el tarjetón, lo decíamos en Enfoque Final, a Danilo Medina con el respaldo del PRD, pero el día de hoy entonces han rubricado y se han dado la mano Danilo Medina, Miguel Vargas Maldonado, seguramente Josefa Castillo, diputada del PRM hoy, pues vamos a darle un espacio para que se exprese amplio. Aníbal Díaz viene en camino también del PRD, lo vamos a tener acá, diputado, a ver si ya está llegando, me parece que lo vi llegar. Bueno, vamos a ver si ya viene el diputado. Por ahí, el diputado no, casi. Candidato. No leyeron las posiciones pactadas, no se se sabe. sabe nada todavía. No cuánto, ni cómo, ni dónde. Lo único que está escrito es que Miguel Vargas Maldonado es el que va a decir quién va para dónde. Sí. Eso sí se Y puso. eso lo aplaudieron muy duro. Eso lo Miguel Vargas aplaudieron. Maldonado, según el acuerdo, es el que va a decidir. O sea, que ninguno dentro del PRD se ponga a decir que no, que fulano va para tal sitio, que soy Miguel el que lo va a decir a dedo. América infeliz. No, a dedo no. Vamos a la nota de Giovanna Núñez. Vamos a ver qué como fue lo que ocurrió el presidente día de es hoy en el la pacto. voz cantante. El documento del pacto, que contiene 7 puntos, resalta que de manera exclusiva el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, será quien presentará y hará las propuestas de las candidaturas congresuales y municipales de esa organización política. Asimismo, se acordó la aprobación de la ley de partidos políticos, la ley electoral y el pacto eléctrico.
El pacto estipula además la construcción de viviendas a familias de escasos recursos, reforzamiento en el sector turismo, el sector salud, así como el uso de recursos económicos a través del Ministerio de Educación para la formación de los maestros. También reforzamiento en el sector agropecuario, la modernización en el transporte público, incremento de empleos, la ampliación del sistema 911, entre otros. Durante su alocución, Miguel Vargas Maldonado dijo que pese a las diferencias que puedan existir como partidos políticos, este acuerdo refleja la madurez política para dar un salto hacia el futuro. Y les aseguro que con los votos blancos del PRD vamos a contribuir, señor presidente, con el triunfo de esa gran alianza que usted encabeza y que asegura también la victoria popular en el Congreso y en todas las alcaldías del país. En tanto que el presidente Danilo Medina resaltó que en sus 3 años de gobierno el diálogo ha sido la estrategia del PLD y que esto lo refleja la alianza con el Partido Blanco, quien se suma a los diálogos que se han realizado con otros sectores del país para resolver los problemas nacionales. En verdad tenemos ante nosotros mucho por hacer. Pero la excelente noticia, amigos y amigas, es que tenemos cada vez más manos unidas para hacer el trabajo. Hoy tenemos más capacidades, más talento, más energía y más entusiasmo que nunca para hacer realidad esta tarea. En el acto estuvieron presentes los exmandatarios de Puerto Rico, Guatemala, Ecuador y de la Internacional Socialista. Además, miembros del Comité Político del PLD y la Comisión Política del PRD, así como alcaldes y alcaldesas, senadores y diputados. Giovanna Núñez, NCDN. Bueno, y decíamos también en Enfoque Final que hubo 2 grandes ausencias en el día de hoy. El expresidente de la República, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández, y también Tony Peñaguaba, secretario general del PRD, a este encuentro. Iniciamos el análisis con la diputada del Partido de la Liberación Dominicana, Karen Ricardo. Diputada, buenas noches. Muy buenas noches. Pues hoy para la República Dominicana, específicamente para la clase política, vamos a llamar al Partido de la Liberación Dominicana y al Partido Revolucionario Dominicano, hijos de un solo padre, del profesor y maestro y guía, el profesor Juan Bosch, se vuelven a unificar, se vuelven a encontrar después de tantos años de antagonismo. Ciertamente las cosas cambian y como las cosas deben cambiar, los tiempos cambian, pues también la política ya llegó a un tiempo de alianza, de concertación, de propuestas, de unidad. Todo lo que pueda favorecer para una nación son los partidos políticos que tienen que encargarse de hacer los pactos y los convenios para que se puedan lograr los grandes cambios y las grandes transformaciones. Muchos esperaban que ahí se hablara sobre cómo iban a quedar las provincias, por eso ciertamente sentí en algún momento que estaban esperando más información, pero se dijo lo puntual, se dijo lo prudente, se le dio la confianza tanto al presidente del PRD como ya las decisiones que ha tomado nuestro partido y nuestro comité político y la ha encabezado nuestro presidente de la República, de que ahí estará la boleta unificada en una misma línea, en la línea de una boleta ganadora que se va a concretizar o que se acaba de concretizar, además de todo un frente que ya venía trabajando con el Partido de la Liberación Dominicana para mejorar y para fortalecer los trabajos y las políticas públicas que ya llevaba nuestro gobierno tan admirado y tan aplaudido por el pueblo dominicano. Buenas noches. Tal como se esperaba, se ha anunciado, sin dar detalle, la suscripción de un pacto entre el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano, PRD. Es la segunda edición de un acuerdo bautizado en principio de corbatas azules, porque se hizo lo mismo en el 2010 para la reforma constitucional de entonces. Y aunque este pacto esencialmente no incluye la reforma en términos de lo escrito, es consecuencia de un acuerdo que hubo a propósito de la última reforma constitucional que tuvimos en este mismo año del 2015. Ese acuerdo se da al interior de 2 fuerzas que tienen el mismo origen, son hijos del mismo fundador, el profesor Juan Bosch,
esencialmente son socialdemócratas, aunque el PLD nunca ha asumido oficialmente esa afiliación, ha tratado en ocasiones inclusive de incorporarse a la Internacional Socialista, y en el día de hoy se concretiza ese acuerdo. Los frutos de ese acuerdo habrán de verse en las urnas en términos electorales. El PRD de hoy es muy distinto al del 2010, al del pacto original de las corbatas azules que se ha reeditado en el día de hoy. Es un PRD disminuido, con un gran desprendimiento, con un éxodo de más del 90%, que se ha ido a una nueva fuerza que se llama Partido Revolucionario Moderno, y el Partido Reformista no le queda más nada que desearle suerte a ese acuerdo que se ha rubricado, aún sin dar detalles, como hemos dicho, en el día de hoy. Muy buenas noches. El pacto que hoy han establecido nueva vez el presidente de la República y Miguel Vargas Maldonado en representación del PLD y del PRD es una vergüenza para la clase política, y es el tipo de política que tenemos que superar en la República Dominicana. Es un pacto que ha sido hecho con el único propósito de satisfacer intereses personales. Para eso fue que se modificó la Constitución de la República, para establecer nueva vez la reelección, y es un pacto que lo que realmente consiste es en un trueque. Tú me apruebas la reelección y yo te apruebo y te doy cargos en el sector público, como si eso fuera un botín que se puede repartir en función de intereses personales y no de intereses del país. En ese sentido, creemos que para todos aquellos PLDistas y los PRDistas que tienen una convicción de que la política tiene que ser ética, de que la política tiene que ser para el bien común, hoy día es un día de profunda tristeza, fundamentalmente por los planteamientos políticos que hicieron los líderes de estos partidos en su momento, el propio profesor Juan Bosch, que sale del PRD justamente por los altos niveles de corrupción que había y por los planteamientos hechos durante toda su vida por el doctor José Francisco Peña Gómez. Ojalá que esta forma de hacer pactos en la República Dominicana sea superada por las nuevas generaciones de políticos, para hacer pactos, no para distribuirse el pastel, no para distribuirse los cargos, sino para realmente pensar en el bien común y en construir una sociedad justa y que realmente garantice derechos. Buenas noches, amigos televidentes. Definitivamente, este pacto, que es la nueva edición del planteado en el 2010, primero con Leonel Fernández y ahora con Danilo Medina, no es más que otro negocio quebrado, ya que definitivamente sabemos que pasará sin penas ni glorias para fines electorales, ya que precisamente ese negocio cualquiera ya no lo quiere. Es evidente que Miguel Vargas Maldonado ha acabado su sepultura, sin posibilidades de jamás salir de la tumba. Los errores políticos que ha cometido, producto de la desesperación de un partido al cual ha negociado y que ya no tiene adeptos ni credibilidad, es obvio que lo único que ya le quedaba era hacer un pacto y que caer en una trampa donde ni siquiera él sabe qué es lo que le van a dar, porque todo esto va a ser producto de los resultados electorales. ¿Y qué se espera? Se espera que no llegue ni siquiera a un 2% en estas elecciones. Nosotros entendemos que este pacto también ha sido el peor de los insultos que se le ha hecho al doctor José Francisco Peña Gómez y a Juan Bosch, los cuales tuvieron principios democráticos, principios basados en la socialdemocracia y que siempre sirvieron al país por los mejores intereses de la nación. Sin embargo, ellos han desdicho, ellos han traicionado esos principios y obviamente lo han fundamentado en ambiciones de poder, no solamente de Danilo Medina y del comité político del PLD, sino también de los deseos de sumergir a la sociedad dominicana en un unipartidismo y una dictadura de partidos.
Buenas noches, amigos televidentes. Le pedimos excusa, teníamos una actividad luego de la suscripción del pacto entre el presidente Vargas y el presidente Medina, en la que se compartió pues ya en otro espacio. Yo creo que ha sido trascendente lo que hemos visto hoy. Primero se ha presentado de cara al país el documento de qué era el acuerdo. Durante los últimos días y meses la pregunta era en qué consistía el acuerdo porque la sociedad lo reclamaba. Hoy fue presentado un documento y leído al país de manera pública, transmisión en vivo, en el que el pueblo dominicano pudo establecer claramente cuál fue el contenido de las propuestas que mañana serán políticas públicas a implementar en el gobierno de unidad nacional que tendrá que encabezar la alianza que a partir de hoy se ha suscrito. En ese sentido habían dos modelos que hacer. El PRD en ese afán de poder producir un advenimiento con nuestros excompañeros o planteaba la situación de que no se quiso un acuerdo pactar para producir entonces un espacio electoral que pueda generarle mayor capacidad de competencia al PRD y que le permita fortalecerse. Y es lo que se ha hecho hoy. Hoy se han definido las elecciones presidenciales en la República Dominicana. Nadie que tenga espacio a un análisis que pudiera ser abierto en función de las ideas puede establecer que habrá sorpresa porque no hay espacio a duda en función del colocamiento de las posiciones electorales. Hoy aquí estamos ampliamente debatidos en función de con cuánto ganará la alianza, de si un 70, de si un 80, eso ya habrá que verlo. A partir de hoy se discutirán las posiciones en cuanto al aspecto congresual y municipal. Ahí está el espacio de competencia, ahí por eso usted verá posiciones muy fuertes, a veces poco políticas de compañeros y de compañeras que están estableciendo su lucha particular, de ser diputado, de ser síndico, ya eso es entendible. Todo lo demás está claro. A partir de hoy se selló una alianza histórica que cierra una brecha de posiciones sumamente radicales y que permitirá un entendimiento electoral que ya ha definido las elecciones presidenciales. Bueno, ahí están cada una de las opiniones. Preguntaban por las redes sociales por Aníbal Díaz, a quien ya yo dije que era diputado. Sí. Me salté las elecciones, Aníbal. Con su corbata morada. Con corbata morada. Vamos a ir a la pausa comercial, amigos. Al regreso, más de Noticias Entre Políticos. Quédese con nosotros. Esto es Noticias Entre Políticos. Nuevamente NCDN da un paso de avance en las noticias. Nuestra nueva aplicación de CDN On te permite convertirte en parte de las noticias. Podrás subir fotos y videos en tiempo real de cualquier acontecimiento que ocurra en una comunidad. Disponible para Android en el Google Play Store y para iOS Apple en el App Store. Con CDN On, tú haces la noticia. Descárgala ya. El Papa Francisco visita Cuba por primera vez, un evento de trascendencia histórica para la mayor de las Antillas, y NCDN nuevamente te hará testigo de la historia. Cobertura total de la visita del Sumo Pontífice de la Iglesia Católica a Cuba. Desde el 17 de septiembre, nuestra enviada especial, Catherine Hernández, dando seguimiento paso a paso a todas las incidencias de esta visita. NCDN, pasión por la noticia. Cada tarde desde las 3 tienes una nueva voz. Es un placer estar con ustedes en este espacio diseñado para que interactúen con nosotros. Tú opinas, un verdadero interactivo. Saludos. Buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? La pregunta que tenemos para todos ustedes en el día de hoy en este su programa. Con Félix Victorino. Saludos, buenas tardes, ¿quién nos habla y de dónde? Tú opinas cada tarde desde las 3 por CDN. Pasión por la noticia. Esto es Noticias Entre Políticos. Bueno, seguimos con más de Noticias Entre Políticos. Les recordamos nuestra cuenta en Twitter, @epoliticoscdn37. También abriremos líneas telefónicas más adelante para que ustedes digan qué les parece este acuerdo entre el Partido Morado y el tradicional Partido Blanco, el PRD. Vamos a abrir la pregunta para comenzar el debate. ¿Consideran ustedes que es un reparto político, como algunos lo han calificado, y de gobierno, este acuerdo entre estas dos organizaciones políticas? Sus perspectivas, por favor. Sí, de hecho, nosotros entendemos que ha sido un sistema de reparto
de lo que es el presupuesto de la nación. No es un pacto patriótico, y es algo que lo hemos dicho en otras ocasiones. No es un pacto por preservar la democracia en la República Dominicana. No es un pacto por políticas públicas. No es un pacto para que mejore la calidad de vida de los dominicanos y dominicanas. Es un pacto sobre la base de depredar las arcas del Estado. Es un pacto para repartirse candidaturas. Es un pacto con las pretensiones de la reelección presidencial de Danilo Medina y la desesperanza y la desesperación del ingeniero Miguel Vargas Maldonado con un partido que ya está totalmente descalabrado, vacío y también muy desacreditado en todo lo que fuimos alguna vez PRDistas y que hoy, gracias a Dios, estamos en el PRM. Ese pacto nace precisamente en el Congreso Nacional y nace sobre la base de dádivas, de acciones mercuriales, de venta y compra de conciencias. Y eso no es un secreto para nadie, todos lo sabemos. Y vimos en ese discurso al señor Luis Ayala, hablando de la Internacional Socialista y los principios que la sustenta. Sin embargo, vimos que era un discurso desafortunado, incongruente y hasta contraproducente, porque la evidencia de lo que ocurrió está muy lejos de haber principios para tales fines. En el pacto pusieron como base la ley de partidos políticos, la ley electoral, entre tantas cosas, como el pacto eléctrico. Pusieron también y acordaron también, entre comillas, políticas públicas y reforzar algunas áreas que hace falta que las refuercen en la República Dominicana. Pero yo me pregunto, ¿por qué ahora ven que había fallado el desgobierno de Danilo Medina cuando ya solamente le falta un año para estar en el poder? Un año solamente. A 3 años, entonces, hacen un pacto con el PRD sobre la base de falsas promesas al pueblo dominicano. Lo importante es que ya el pueblo sabe hacia dónde van. Ya el pueblo sabe por qué pactaron, pero también el pueblo sabe que le han mentido y el pueblo sabe que la corrupción campea en la República Dominicana, en este gobierno, y que precisamente todo aquel que pacte con este gobierno es parte, es culpable y además también es cómplice de todo lo que está ocurriendo en este país. Bueno, yo quisiera señalar con respecto al pacto que efectivamente es un pacto antidemocrático, es un pacto opaco porque aún hoy no es conocido por ningún ciudadano y ciudadana y tampoco por los propios militantes de ninguna de las dos organizaciones que hoy han rubricado supuestamente ese pacto en un gran acto que además generó una situación de caos en la ciudad de Santo Domingo, limitando la movilidad de los ciudadanos y ciudadanas hacia sus trabajos, hacia sus hogares, porque no se previó una logística en ese sentido. Y los partidos políticos no tienen derecho a jugar con la calidad de vida de los ciudadanos. Eso es lo primero que tiene que plantearse un partido político que se respeta, que tiene que garantizar que la calidad de vida de los ciudadanos pueda llevarse a cabo, no generando un caos en el tránsito, porque se trajeron muchísimas guaguas y no se implementó una medida comenzando la semana inclusive. Pero quiero señalar además que sí, efectivamente es un reparto entre partidos políticos y es un reparto del gobierno. Es como si se estuviera vendiendo, como hacían antes los campesinos, que vendían a la flor. ¿Por qué? Porque se está negociando, se está haciendo un acuerdo que ya en el Congreso se estableció cuántos votos me das para yo lograr la reelección presidencial y entonces cuántos cargos yo te voy a dar para que se puedan mantener los senadores, para tener senadores, porque el PRD no tiene en este momento, para tener diputados, para tener alcaldías, pero se ha planteado, bueno, dependerá ahora de los votos que tenga el PRD, pero algunos de los dirigentes del propio Partido
de la Liberación Dominicana dicen que ese pacto no vale nada porque el PRD no puede sumar votos en este momento a la candidatura del presidente Medina, una candidatura extemporánea antes de tiempo, pero que ya está también en el ruedo electoral y que los ciudadanos tienen que cuidar mucho para que no se utilicen los recursos del Estado en la pre-campaña electoral, que es en la que ya está. Pero quisiera terminar esta reflexión señalando que cuando en los pactos políticos no hay un proceso de participación de todas las instancias de los partidos políticos, cuando no hay diálogo al interior de las organizaciones, cuando se genera miedo de todos los militantes porque no saben el contenido de ese pacto, cuando no hay transparencia, estamos ante una situación grave de gobernabilidad, de la calidad de la democracia, y por eso nosotros consideramos que lo que fue hoy fue un nuevo show en el cual lo único que se hizo fue señalar algunas propuestas que no van a mejorar realmente la calidad de vida de los ciudadanos, porque es más de lo mismo, es más de lo que han hecho durante décadas en el ejercicio del gobierno, y por eso hay que cambiar la política, hay que cambiar las propuestas y hay que cambiarlas en el fondo y viendo una cuestión de carácter estructural y sistémica para que realmente la República Dominicana se pueda enrumbar en un camino de justicia económica, social y política. Uno de mis libros favoritos, El Factor Confianza, de Stephen Covey, tiene en su portada un salvavidas. Nosotros vemos este acuerdo electoral como un salvavidas para el PRD disminuido después del desprendimiento del PRM, en el sentido de que le va a permitir, en otras cosas, el postular un candidato con un posicionamiento aceptable que le va a potencializar su voto casilla y lo va a mantener sin lugar a dudas entre los partidos mayoritarios de cara al próximo certamen electoral. Si será un reparto de posiciones electivas o gobierno, eso está por verse, porque el acuerdo ha sido una especie de cieguita de que no se ha dado ningún detalle. Esperamos que Aníbal en su intervención aporte, aunque sean los números gruesos, en favor de la audiencia PRDista que tenemos y de los dominicanos que le interesa saber cuántas posiciones, por lo menos de elección, le corresponden al PRD en términos de diputaciones, si alguna senaduría, alcaldía, directores de distrito, regidores, vocales, porque hay mucha incertidumbre en la clase política dominicana en ese sentido, y eso ni siquiera se dijo en el acto de hoy. Los acuerdos son propios de los sistemas políticos dominicanos, e inclusive la ley electoral contempla que se pueden registrar hasta el 1 de marzo del año electoral de que se trate. En ese caso, si no se dice ahora o en los próximos días, bueno, nos enteraremos cuando se inscriba en la Junta Central Electoral. Nosotros lo vemos más como un salvavidas, como una acción de rescate hacia el futuro de una organización que por las razones que fuera cayó en una depresión de preferencia que lo colocó al borde en su peor momento de su historia, de más de 75 años de fundación, y entendieron que ese acuerdo le garantizaría el sobrevivir a la coyuntura electoral del 15 de mayo del 2016. Bien, en el año 2004 el PRD sale del gobierno votado siendo el partido del gobierno con un 32%. A la vuelta de poco espacio de tiempo, el PRD rondaba el 18% y Rogelio Renao sabe y recuerda que se suscribió una alianza que fue la Gran Alianza Nacional Gana, que nadie entendió el nombre y la gente la bautizó como Rosada. Rosada. Pero ese es el documento legal, ¿verdad? Que usted y yo conocemos. Congresional y municipal. Que se llamaba así, Gana. Pero fue una comunicación un tanto errática, que la gente no entendió el nombre y el concepto amplio que tenía, que era mucho más difícil entender un pacto entre el Partido Reformista y en el PRD, porque ahí sí es verdad que fuimos antagónicos y ahí sí es verdad que hay una orientación ideológica diferente. Lo que pasa es que es difícil dar ideología para el que no ha leído un paquito y no sabe lo que es ideología. En función del origen etimológico de la palabra ideología y de la ascensión de las ideas políticas, hay que entender que el consenso, el entendimiento, los pactos y los acuerdos son consustanciales con los sistemas democráticos. Habían dos situaciones planteadas. El PRD de ese 2006-2008, en el que fue candidato Miguel Vargas de un 42%, regresa con el presidente Mejía candidato en el 12 y todos sabemos lo que ha pasado. Una crisis que ha asumido, como decía Genao, y es verdad,
porque hay que ser serio. Ha tenido el PRD una crisis y la salida de una parte importante de buenos compañeros, de gente de mucha valía y que ha tenido un espacio político novedoso, que intenta ser un partido político nuevo, que es el PRM, pues tendrá su proceso de probar en este momento democráticamente, sin respetarlo, sin uno mal ponderarlo. Ese es su derecho. Ahora, la que planteaba la praxis política era una decisión fáctica. O se pactaba para un lado o se pactaba para el otro. El pacto ideal era el pacto de la recomposición de la familia peñagomista y de la atomización de un bloque. Pero ante una posición que aquí se puede ver cómo se manifiesta la forma inadecuada en cuanto y tanto a la valoración personal del individuo, de la persona Miguel Vargas, evidentemente eso era imposible, porque no hay respeto, no hay consideración por la dignidad de la gente. Y cuando eso no está, es imposible que se produzcan pactos políticos, porque detrás de cada ser humano, como le dijo una vez Nicolás de Jesús López y Rodríguez a José Antonio Narri en la crisis del 86, debajo de la sotana hay un hombre, y detrás de cada político hay un ser humano. Ese trato inadecuado, irrespetuoso, fue generando una isla. Y ahí ha llegado el tema de entender Miguel Vargas la decisión difícil, incomprendida y valiente de asumir un costo histórico y de mantener su partido, y como decía Genaro, con su excelente espacio de reflexión histórica, mejorar o potencializar las posibilidades del PRD, porque el acuerdo no es para fortalecer al PRM, el acuerdo no es para fortalecer a la APD, que en su ejercicio de aliado con el PLD obtuvo 100.000 votos y cuando fue solo no llegó a 20.000. Esa es la democracia, que se valida en función de los votos. Entonces, en función de lo que tuvimos hoy y de lo que tenemos hoy, ha sido la praxis, lo que mandaba la circunstancia en función de preservar lo mejor para el PRD. Hay hoy garantizadas unas 52 diputaciones, Rogelio, hay sobre 46 alcaldías. Todavía hoy hay 3 puntos importantes de 3 alcaldías que se están todavía conversando, que ni Karen ni yo lo sabemos porque está en la mano de Miguel Vargas y de Danilo Medina. Ahí hay un espacio de reflexión, de carpintería, como lo dijo el sábado Miguel Vargas, que lo explicó ante el país y a la Comisión Política. A partir de hoy se cerró ese espacio. Ya a partir de mañana, los partidos, uno y otro, en el caso del PRD, empieza a definir la ruta crítica de la estructuración de la boleta. En algunos casos, en base al tema de las encuestas, en otros casos, simplemente al consenso. En cualquier forma, el PRD tiene que haber valorado su posición en función de fortalecer al PRD como partido político. Y los acuerdos que se han establecido hoy, a partir de hoy, hay que dejar a un lado el mito de que se pactó porque ahí está dado. Que a usted le guste el componente que tiene el sustrato de los 15 puntos que se pactaron, bueno, mire, si no le gustaron, ofrezca otro. Pero ahí están, ya son hartamente conocidos y evidentemente a partir de mañana iniciaremos ese proceso, pero la Comisión Política lo aprobó el sábado. Ya hoy el presidente de la República y el presidente Miguel Vargas lo han explicado al país. Entonces empieza a partir de mañana una recomposición de reflexión del tema del acuerdo. La mejor parte de este acuerdo es ver la madurez de no solamente de los militantes de los partidos, sino de las autoridades de los partidos. La manera como se han tratado, la manera como se han elogiado, tanto la humildad, la comunicación, la apertura, la sinceridad con lo que has dicho. En todo no estamos de acuerdo. Hemos tenido una larga discusión, debate, mesa de trabajo, pero finalmente estamos llegando a lo posible. Y cuando dos fuerzas tan importantes de una nación como esta, en materia política, toman una decisión de unificarse, pues lo que vaya a salir de ahí es positivo, porque se hace para sumar. Mientras tanto, todo lo que pueda decir la oposición, que si compra, que si venta, todo es en base a supuesto. Vamos a esperar cuáles son los resultados y todos tenemos que apostar a que sea lo positivo y lo mejor para el país. Si algo nosotros estamos de acuerdo es con todas y cada una de las propuestas que se pactaron ahí. Eso es lo que ha mostrado el PRD y eso es lo que ha mostrado el PLD. Eso es lo que ha mostrado el gobierno de Danilo Medina, que todo lo que presentó, todo lo que planificó, todo lo que proyectó y vendió a la sociedad dominicana, eso es lo que está cumpliendo. Y hablaron de mejorar, como dijo el presidente Danilo Medina. Se ha trabajado mucho en la educación, pero ahora vamos a trabajar en la calidad de la educación. Cuando un mandatario te habla de esa manera y un
que antes era un opositor, ahora pactado, ahora con esta alianza, te dice, van a contar con nuestro apoyo para eso, para trabajar por la gente. Reconocer que José Francisco Peña Gómez, al igual que el profesor Juan Bosch, siempre tuvieron temas tan importantes en común, de poner todas las situaciones personales e individuales, y yo hacerse garante de hablar con sus dirigentes, que tiene como cada ser humano sus particularidades, como dice Aníbal. Muchos y muchas, que la que nosotros conocemos, Josefa, que tenían aspiraciones y trabajos importantes para ser candidatas a senadora inclusive, ahora por la alianza no lo podrán ser. Y sin embargo, han decidido esperar a ver la decisión que va a tomar Miguel Vargas, porque lo importante es este nuevo gobierno que vendrá a partir del 2016 de unidad nacional. Eso es lo importante, ese es el mensaje principal. Vamos a revisar un par de comentarios a través de la red social Twitter, lo verán ustedes en pantalla. Por ejemplo, Roberto Cantizano nos comenta: es un pacto que beneficia a los bolsillos de un grupo de la cúpula de ambos partidos, unión de dos corporaciones financieras. Alex Félix comenta: simple, Miguel vendió el PRD. Bien. Mario Lara Valdés, o Mario Antonio Lara Valdés, comenta: si se realiza un análisis político, es gran pacto político y electoral. Bueno, ahí también tenemos a Silvio Ernesto, que comenta: sí es un reparto, Danilo está destruyendo la repartición democrática para imponer un mandato más para más de lo mismo. No sé si tenemos alguna llamada telefónica en este momento. Nuestro compañero Augusto Cabral de la producción nos dirá si tenemos a alguien en línea que nos comente cuál es su perspectiva sobre este acuerdo entre el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? ¿De dónde llama? Buena. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿De dónde llama? De Sabana Perdida. ¿Qué tal, señor Juan? ¿Qué le parece a usted este pacto entre la organización morada y la organización blanca? Ese pacto nada más benefician a dos gente. A Miguel Vargas Maldonado porque es un negociante de la política, y a Danilo Medina porque quiere seguir en el gobierno. Pero eso no beneficia nada al pueblo. Porque Danilo Medina dijo que iba a mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Y él encontró el café a 7 pesos y está a 20. Encontró el pollo a 28 y está a 60. Cógelo, León. Encontró el galón de aceite de 24 onzas a 119 y está a 176. Entonces es un gobierno para los pobres. Claro que no. Bueno, gracias, señor, por su opinión. Hay otra llamada telefónica, recibimos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto? ¿De dónde llama? De Santiago, Franklin Martínez. ¿Qué tal, señor Franklin? ¿Cuál es su perspectiva, por favor? Bien, bien. Todo bueno. Lo que se vio fue una simple negociación, como lo es el presidente del partido del PRD, Miguel Vargas Maldonado. Vendió el partido al mejor postor, que es el PLD, para permitir toda la corrupción que exista en el país. Eso va a ser un gobierno totalmente, el gobierno que se dice de unidad, va a ser el gobierno de la corrupción. Eso ya ahí queda tapada toda la corrupción. Simplemente hay que abrirle el camino al PRM. Muchas gracias. Gracias, señor Franklin. Bueno, ahí están los comentarios. Vamos a ir. Ahora es increíble ver cómo tantos años siendo del PRD y tienen apenas un año, meses, que no son, y ahora dicen que es lo más corrupto, que son los que han destruido el país. Bueno, entonces, ¿qué eran ustedes antes? Porque eso eran ustedes antes del PRD. Y de hecho han sido parte de lo que pasó en el gobierno del PRD. Que son las organizaciones en un antes y un después. Y los orígenes que nos dividieron fueron precisamente ustedes no se conocen. Las negociaciones. Precisamente ustedes los que gobernaron son los que están en el PRM. Son los que están en el PRM. Creo que felicito a la gente cómo percibe la situación de este pacto. Realmente fueron opiniones muy acertadas. Yo quiero decirte, Karen, que mencionaste ahorita a Peña Gómez y a Juan Bosch. Ni Peña Gómez ni Juan Bosch hicieron nunca un pacto sobre bases mercuriales, sobre bases de reparto. Pero ¿cuáles son esas bases? En base a principios. Pero ¿cuáles son esas bases? Lo que se escuchó ahí fueron propuestas. Y todo lo que originó ese pacto fue un reparto. Fue precisamente compra y venta de conciencia. Yo quiero decirle al pueblo dominicano que, contrario a que este pacto lacera la democracia partidaria en la República Dominicana, que es la pregunta que ahora nosotros estamos discutiendo, yo quiero decirles que se hizo también
un gran acuerdo pactado ayer domingo con un hombre que se ha convertido en la esperanza nacional y que ha recibido el apoyo de diferentes organizaciones políticas, como lo es el Frente Amplio, como es Dominicanos por el Cambio, como es también el Partido Humanista, entre otras organizaciones políticas. Y precisamente esa gran actividad donde hubo ese acuerdo para salvar el país, ese acuerdo para rescatar los valores familiares, políticos, ese acuerdo para producir una República Dominicana llena de dignidad y con ello también nosotros combatir la delincuencia, combatir la impunidad y todos los males que ha creado el gobierno de Danilo Medina. O sea, con esa afectación a la democracia tenemos un gran pacto encabezado por el líder de la oposición en la República Dominicana, que es Luis Abinader, quien definitivamente ha luchado y estará luchando junto con estas organizaciones porque la democracia en la República Dominicana sea respetada, pero también que este país pueda ser vivible y libre de corrupción. Vamos a ir a comerciales, amigos. Al regreso, nuestro compañero Augusto Cabral está también sondeando opiniones en la calle, está haciendo algunas encuestas. Vamos a ir a la pausa, ya venimos con más. El portal CDN tiene una nueva plataforma adaptable a cualquier dispositivo, móvil y tableta, brindando una experiencia única a nuestros usuarios, no importa dónde se encuentren. Así es, Hugo, veamos un breaking news o últimas noticias. Con acceder a esta nueva barra interactiva, te vas a enterar de todo lo que está pasando al momento a nivel mundial. Tenemos una nueva forma de acceder a las noticias por tema. Aquí encuentras todo lo publicado sobre un contenido en especial. Algo más que debes saber sobre el nuevo portal de CDN. Entra a Noticias Recientes y Populares. Verás el ranking de las noticias de mayor impacto y los comentarios de nuestros seguidores, incluyendo el tuyo. Noticias entre políticos de nuevo al aire. La diputada Guadalupe Valdés, diputada, están escribiendo por las redes en esa actividad donde estaba Aníbal Díaz. Usted estaba en esa actividad. Un menú, ahí lo tiene Guadalupe. Pero un momentico, en esta actividad, ¿quiénes participaron y cómo fue? Porque ya se sabe el menú que estuvieron viendo, están en las redes sociales. Ahorita la diputada nos dice quiénes estaban en esa actividad, Aníbal. El presidente de la República, el presidente del PRD y algunos invitados especiales, sobre todo, fundamentalmente, miembros y miembros de la Internacional Socialista. Ustedes saben que dentro de todo esto, y es por eso que es tan trascendente, y quizás como no se conoce el tema de la socialdemocracia, quizás por eso no lo pueden entender. La Internacional Socialista, que agrupa partidos en todos los países, hay 154 naciones que son suscribientes de la misma. Hoy, por ejemplo, aquí estaba el secretario general Ayala. Miguel es presidente para América Latina y vicepresidente mundial. Entonces había una delegación importante de esos países, incluyendo tres expresidentes de la República, de Guatemala, de Ecuador, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá y algunos otros importantes miembros y aspirantes incluso a posiciones en otras naciones que son miembros, ¿no? Mujeres líderes de la Internacional Socialista. Allí hubo un espacio interesante en el que la Internacional pudo compartir, porque es que Danilo Medina, a partir de este pacto con una cena. Correcto. Una cena. Es bueno escuchar el menú. Ese agasajo a esa comisión, sobre todo de los amigos de la Internacional, y que a partir de hoy, que es parte de ese acuerdo, el presidente de la República será el primer candidato no PRDista que será presentado y avalado por la socialdemocracia en toda la historia de la República Dominicana. Diputada Valdés. Bueno, es una pena que se celebre un pacto tan opaco con una cena que hoy día los dominicanos y dominicanas no se la pueden comer, porque cuando tenemos cientos, miles de dominicanos que reciben como salario 6,000 pesos al mes, no pueden ni siquiera comer una parte de lo que se comió en la cena de esta noche, celebrando ese pacto
con los recursos del pueblo, con los impuestos que usted paga, señor y señora, con su trabajo, con su sudor, y otros son los que celebran. Y celebraron con menú y está caminando por las redes, con lomo, con solomillo, con 1000 hojas, con vino, etcétera. Pero yo quisiera señalar lo siguiente: es una burla lo que se dio hoy a conocer al país, porque cuando se dice que se pactó, que se va a aprobar la ley de partidos políticos, ¿y para qué? Hoy se va a aprobar una ley de partidos políticos si ya están los precandidatos, no solamente electos, están proclamados. Y esa ley de partidos lo que pretendía era justamente establecer las reglas para que al interior de los partidos se aplicara la democracia, la institucionalidad, la transparencia, el tope de los montos en las candidaturas, que se estableciera también cómo se iba a regir la campaña. Pero si hoy están ya los acuerdos de las candidaturas a todos los niveles, porque fue un trueque, tú me das los votos para la reelección, tú me garantizas que yo sea presidente de la República y yo te garantizo, como dijo Aníbal, tantos puestos. Entonces, ¿para qué esa ley de partidos? Quiere decir que nueva vez se burlan de su propia militancia, que no conoce este acuerdo, pero también del pueblo dominicano. Bueno, nuestro compañero Augusto Cabral, el productor de este espacio, está en el colmado D. Ahí consultó algunas opiniones. Vamos a ver, Augusto. Gracias, buenas noches, Catherine. Tal y como lo has mencionado, me encuentro en los alrededores del colmado D y estamos acá para preguntarle a las personas sobre nuestro tema de la noche y ver qué opinan. Buenas noches, amigo. ¿Qué usted opina sobre estas alianzas del PLD y el PRD? ¿Usted cree que es un beneficio para el país? Francamente, no te puedo decir si pueda beneficiar al país en algún sentido, porque el trabajo que se está haciendo es como que se está repartiendo una herencia, como que alguien tiene la decisión de decidir sobre la necesidad del pueblo. Nadie se está enfocando ahora mismo en la necesidad del pueblo, porque están enfocados, es como una carrera política que hay entre Leonel y Danilo Medina. Y usted, mi amigo, ¿qué usted opina sobre esta alianza del Partido de la Liberación Dominicana y el PRD? No, yo creo que es un fiasco para el país, porque eso es algo que ellos se lo están repartiendo entre ellos. Entre Miguel Vargas y Danilo Medina, eso no le beneficia nada al país. Buenas noches, amigo. Mire, ¿qué opina usted sobre de esta alianza del PLD y el PRD, que usted cree que beneficia al país? Muy bien, yo lo veo excelente. Lo que haga el presidente está bien hecho. ¿Por qué usted cree que sí? Oh, hermano, porque mira, ahí van a estar en el gobierno todos los políticos de este país, no importa del PRD, del PLD, del PRCC, todos están ahí, si hacen el pacto con el gobierno. Esto es un gobierno compartido, el de Danilo. ¿Y usted cree que el presidente Danilo Medina está repartiendo gobierno con estas alianzas? No es repartiéndolo, es para administrarlo junto con ellos. Muchas gracias. ¿Y usted, mi amigo, qué opina sobre estas alianzas del Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Dominicano? ¿Sabes qué yo opino? Que son todos delincuentes. ¿Por qué? Porque sí, es que no hacen nada por el pueblo. Mi amigo, ¿y usted? ¿Usted cree que estas alianzas del PLD y el PRD son un beneficio para el país? No, no creo. ¿Por qué? La situación está malísima, viejo. No hay dinero en la calle. ¿Usted cree que el presidente Medina... Yo tengo un negocito ahí y vendía 5.000, 7.000 pesos, que vendo son 1.000 y pico pesos. ¿Y usted cree que el presidente Medina está repartiendo gobierno con esto de estas alianzas? El problema es que no se ve el dinero, no hay dinero. Ok, amigo, muchas gracias. De dinero. Muchas gracias, amigo. ¿Y usted qué usted opina sobre este tema? No, bueno, las personas no quieren seguir hablando aquí en el colmado D, pero es toda la información que yo tengo. Yo voy a retornar con ustedes al centro de noticias. Pues gracias, Augusto. Bueno, ahí tanteaste distintas opiniones en un mismo lugar. Ahí se ve la diversidad de opiniones sobre un hecho particular. En todo caso, la pregunta que hacía Augusto a la gente en la calle, y que aprovecho para hacérsela a ustedes, es sobre si ustedes consideran que este pacto beneficia a la democracia de la República Dominicana. Tenemos 30 segundos para cada uno aproximadamente, según hacemos el cálculo. Por favor, traten de ser breves. Bueno, los resultados del pacto hay que esperar que pasen las elecciones. Es un pacto que tiene varios componentes. Un componente de estructura de carpintería electoral, que se va a ver con los resultados en términos de la cantidad de posiciones que se mantengan, o se retengan o se logren en el certamen, y un pacto
que tiene que ver con la base programática, que fue lo que más o menos se presentó hoy y Miguel presentó en su primer discurso. Dependiendo de eso se va a ver lo bueno o lo malo. Los acuerdos no son buenos ni malos per se, sino el resultado que surja de ellos. Lo que nosotros vemos es que es una salida, una crisis momentánea que tiene el partido más viejo del sistema, que encontró un salvavidas en un acuerdo electoral fundamentalmente con el partido de gobierno. Esa es la realidad. Yo creo que no hay buena democracia cuando se utilizan los recursos del Estado con fines electorales. De hecho, la democracia se ha afectado en la República Dominicana. Y yo quiero que Luis José Ayala observe y escuche este programa. Ojalá y en la repetición lo pueda ver, para que vea lo desacertado de su discurso, pero además de esa presencia condicionada que tuvo la Internacional Socialista representada por él en el país, que tiene que tomar en cuenta por dónde va la percepción de la gente de todo lo que ha ocurrido con este pacto, que lejos de ser un pacto democrático, un pacto por el beneficio del país, es lo que está diciendo la gente, es un pacto para satisfacer las apetencias particulares de dos líderes de dos partidos políticos, uno de ellos con una estructura fuerte y el otro con una estructura totalmente débil y que ha perdido la credibilidad. No, este pacto no contribuye a mejorar la calidad de la democracia, todo lo contrario, destruye los simientes de lo que es la democracia misma, genera más desconfianza, genera la pérdida de confianza en la institucionalidad y recordemos lo que dijo el Barómetro de las Américas en la reciente encuesta que se puso a circular, que el 46% de la población dominicana no cree en los partidos políticos y lo que hoy se ha hecho público es una nueva señal para que la ciudadanía siga desconfiando de esos partidos políticos porque no le garantizan una calidad en su democracia. Afortunadamente estamos hablando de dos personas formadas políticamente y ya maduras políticamente, que se basan en los numeritos, no en hablar por hablar, no en el apasionamiento del momento. Los cambios, las transformaciones, los puntos positivos que ha logrado y el avance que ha tenido la República Dominicana en los gobiernos del PLD han estado ahí. La admiración que tiene el pueblo dominicano por cómo ha manejado el Estado, el presidente Danilo Medina está ahí y nadie puede tapar el sol con un dedo. El PRD, ese gran partido, hizo lo propio, se sumó a ser parte del cambio y las transformaciones que está asumiendo la República Dominicana en buena hora. Todas las alianzas y todos los acuerdos que se puedan hacer para tener una República Dominicana más fuerte, donde en vez de opinar los políticos, aporten. Ahí está, Aníbal. Los acuerdos hay que verlos en función de la conveniencia para cada institución política. La democracia se fortalece en la medida en la que los partidos políticos son fuertes. No se ayuda a la democracia haciendo una oposición sobre la base de desdeñar la clase política con epítetos y calificativos que tienen que ver sobre las personas y no sobre los políticos. Cuando se verificaba la ecuación, si se daba el pacto entre el PRD y el PRM, ¿qué le significaría eso al gobierno y al PLD? Analice cómo estaría hoy las posibilidades reales de una oposición compactada con lo que significa el PRD de por medio frente al gobierno. Eso le habría generado totalmente un escenario distinto a lo que tenemos hoy. Sin embargo, el gobierno, aún teniendo, y en este caso el presidente de la República, aún teniendo un favor en esta ecuación política y la fuerza en su partido, prefirió compactar más aún sus posibilidades y el PRD fortalecerse de cara a un proceso en el 16 que evidentemente le va a presentar la oportunidad, primero, de mantener una cuota digna, importante a nivel de diputados y diputadas, y va a tener una cantidad sumamente importante de alcaldes y alcaldesas y de regidores. Al final hay un sacrificio, una decisión que hay que tener valor para tomarla, porque indica usted retirar, posponer sus aspiraciones y delegar un espacio político importante sobre la base de que se fortalezcan sus compañeros y compañeras de partido, que son al final lo que más importa. Los miembros del partido, las bases de este partido que podrán mantener, como decía Genao en el introito de este programa, fortalecer el PRD, que es lo que le importa a los PRDistas en cuanto a la calidad del partido y aumentar la representación que tenemos hoy y sobre todas las cosas, fortalecernos de cara al futuro.
Bueno, nos vamos ya, amigos. Nos hemos pasado por un minutico. Gracias a ustedes por su capacidad de síntesis. Mucho por decir, mucha agua todavía va a correr sobre este acuerdo. Todavía estamos al inicio de esta campaña electoral y se verán los frutos más adelante. Ya tenemos a Félix Victorino con nosotros. Me dice la diputada Ricardo que... Desde Santiago, Daileni Valenzuela. Daileni Valenzuela. Saludos para Daileni. Saludos para ella. Desde acá. Félix, buenas noches.